Bendiciones, Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo tema. El día vamos a estar hablando sobre lo que es complejos. Es un tema bastante interesante y sentí traerlo hoy en día para hablar un poco sobre lo que es complejo y cómo esto afecta nuestra vida de manera directa. Todos de una otra manera tenemos complejos y vamos a ver y vamos a entender qué es y cómo nos afecta nuestra vida. Así que si vamos al diccionario, vemos de que el complejo dice está formado por un conjunto de emociones, ideas reprimidas y asociadas a las experiencias de la persona. Estas ideas inconscientes perturban el comportamiento del sujeto e influyen sobre su personalidad. Esto es lo que es en el sentido del significado de complejo. Hablando en sentido psicológico, complejo también tiene otro significado, dependiendo del rubro o dependiendo de dónde lo tomemos. Voy a estar tomando como base el libro de Romanos capítulo 12, versículo 3, ¿no? Cuando dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El libro romano está hablando, dice, de que nadie tenga mayor concepto de sí. Dice, sino que piense de sí con cordura y dependiendo de conforme a la medida de fe que cada quien ha recibido. Una cosa es tener un concepto mayor del que debemos de tener, y otra muy distinta es saber muy bien quiénes somos. Son dos cosas distintas. Y hay gente que confunde lo que es tener mayor concepto con el saber bien quién él es. Porque muchas personas pueden sentirse más de lo que en verdad son, pero a su vez también otras personas pueden sentirse menos de lo que en verdad son. Y es aquí que vamos a hablar del tema de complejos. El complejo, como dice el significado, son un conjunto de emociones e ideas reprimidas y asociadas a las experiencias de la persona. Todos en la vida hemos tenido experiencias, unas buenas, otras malas, otras regulares. Pero estas experiencias de una u otra manera han ido influenciando en nuestra personalidad. Y es aquí donde vamos a profundizar un poco. Voy a hablar de algunos ejemplos de lo que es complejo. Hay personas que son acomplejadas, no por experiencias, sino por su misma persona, en un sentido físico. Hay personas de que son acomplejadas con su color de cabello, son acomplejadas con su textura del cabello, son acomplejados con el gruesor de sus piernas, el gruesor de sus brazos, la altura. Hay muchas personas, en el caso de mujeres, por ejemplo, donde no utilizan faldas porque tienen piernas muy delgadas. Entonces, ellas se sienten incómodas. ¿Por qué? Porque tienen piernas muy delgadas y tal vez tienen caderas sobresalientes. Entonces dicen, no, me miro muy rara. Entonces, hay un complejo. ¿Por qué? Porque sus piernas son muy delgadas. Vamos al otro sentido, en el caso del hombre. Hay hombres de que no se cortan el cabello de diferente manera. ¿Por qué? Porque al cortárselo de una manera determinada se sienten incómodos. ¿Por qué? Porque tal vez en una infancia tuvieron burlas. En una infancia tal vez personas se burlaban o hacían memes. Tal vez antes no existían memes, pero un ejemplo. Entonces vemos de que hay un complejo que se va creando, un complejo de que se va acarreando en la vida. Hay personas donde sienten de que no son inteligentes, apenas que sienten de que no son capaces de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, cuando íbamos al ámbito religioso, vamos a la iglesia, tú eres una persona recién convertida, te conviertes al evangelio, comienzas a crecer en el evangelio. Entonces, te piden de que ores por las ofrendas, tal vez por los alimentos, en una cena, en una comida. Entonces tú eres una persona de que no
es muy buena para hablar, no es muy buena con las palabras. Entonces, comienzas en una oración bastante sencilla, bastante limitada hasta cierto punto, pero con una buena intención. Entonces, ves que otra persona, tal vez al día siguiente, la semana siguiente, tiene el mismo privilegio que tú tienes y tal vez tenga casi el tiempo que tú tienes de estar en la iglesia, o tal vez un poco más. Pero esta persona comienza a orar de una manera diferente, comienza a orar de una manera más amplia, comienza a utilizar términos, horas, palabras diferentes. Entonces vemos que la oración es extensa y tienes palabras diferentes. Entonces tú comienzas a sentirte acomplejado o acomplejada. ¿Por qué? Porque dices, no voy a lograr llegar al límite, o no voy a llegar a ser o a orar de la manera que él ora o que ella ora. Entonces, cuando pasa el tiempo y te piden que ores nuevamente, tú te niegas. ¿Por qué? Porque dices, no oro bien, yo no sé orar. Entonces, vemos de que esa acción que pasó con autoridad te afectó y creó en ti un complejo. Entonces, ya te estás rehusando a orar por petición de alguien, cuando la oración inicial que tú hiciste era una oración correcta. ¿Por qué? Porque lo hiciste de, de todo corazón. Pero al escuchar a alguien más hacerlo de una manera más diferente a la tuya, te acomplejaste. Y esto pasa en la vida, sea en el ámbito cristiano, sea en el ámbito religioso, sea en la vida secular. Esto pasa. Cuando alguien te pide de que hagas algo, tal vez en tu trabajo, te piden algo extra, algo de que tú no estás acostumbrado a hacerlo. Y tal vez viste o tienes el conocimiento de cómo hacerlo, pero no tienes la experiencia, no tienes la práctica de cómo hacerlo. Entonces tal vez te pidieron que hacerlo, cometiste un error y el trabajo no salió bueno, no salió tan bueno como debería de estarlo. Entonces, ya eso crea en ti un complejo. Dice, no voy a hacer nada más de lo que me toca a mí. O no voy a aprender más cosas. ¿Por qué? Porque veo de que no soy lo suficiente inteligente para aprender otras cosas. Entonces, me voy a enfocar nada más en hacer mi trabajo. Y eso vino a ser un complejo de que tarde o temprano te va a limitar. Entonces, ¿por qué? Porque esto se convierte en algo, una parte tuya. Y esto, más allá de ser un complejo, sobre un obstáculo. Y el problema no está en los complejos, porque todos tenemos complejos. De una u otra manera tenemos complejos. Muchas personas no les gusta el tamaño de la nariz. No les gusta la clase de cabello que tienen. El que tiene cabello liso quisiera un cabello ondulado. El que tiene cabello ondulado quisiera un cabello liso. Hay complejo. No se deja crecer el cabello de ciertas mujeres. O no se lo sueltan. ¿Por qué? Porque es muy ondulado y se sienten incómodas. Otras solo quieren tener el pelo amarrado. ¿Por qué? Porque al tenerlo suelto es demasiado liso y todo lo demás, se sienten incómodas. Entonces, diferentes complejos. Hacemos una lista de complejos que todos poseemos. Vemos que la lista es bastante grande. Pero el problema no está tanto en el complejo en sí, sino que el complejo se vuelva un obstáculo. Cuando el complejo que tú tienes, o los complejos que tú tengas, por experiencias pasadas, se vuelve un obstáculo y que impiden que tú logres alcanzar en Dios cosas de que Dios tiene destinadas para ti, cosas que Dios tiene apartadas para ti, entonces es un problema. Y es aquí donde debemos de trabajar. Y repito, hay una gran diferencia entre tener un concepto mayor al tener falta de autoestima. Porque tú debes amarte, debemos amarnos. Dice la palabra misma que debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, si yo no me amo a mí, entonces no podré amar al prójimo. Si yo no amo a Dios literalmente, no voy a amarme a mí mismo. Porque la palabra dice de que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, si yo amo a Dios más, entonces voy a aprender cómo amarme y así poder amar al prójimo. Pero si no tengo definido quién yo soy en Dios, quién soy yo, entonces no voy a poder tener el nivel que debo tener. Y así habla el libro de Romanos. Dice, nadie tenga mayor concepto de sí del que debe tener. Entonces,
Tú eres importante, tú eres especial, tú eres único. Dios te creó único. Dios te creó con con rasgos específicos que nadie más posee, solo tú posees. Entonces tú eres único. Dios no hubiera perdido el tiempo en serte único si no hubiera un propósito especial para tu vida. Dios no hubiera perdido tiempo en escogerte a ti si no tuviera un plan específico para tu vida. Entonces debemos de aprender a desechar de nosotros todo complejo. Todo complejo que te está impidiendo sobresalir en el ámbito profesional, sobresalir en tu vida personal, sobresalir en tu vida ministerial, sobresalir en tu vida espiritual. Tienes que desecharlo. Porque repito, el complejo en sí no es el problema. El problema es de que este complejo se vuelva un obstáculo para tú no alcanzar lo que Dios tiene para tu vida. Ese es el problema. Y recordemos de que dice la palabra de que Dios hace todas las cosas nuevas. Dios puede hacer las cosas nuevas. Dios transforma nuestra vida, Dios transforma nuestro ser. Pero debemos de aprender a tener un concepto correcto de nosotros mismos. No mayor del que vamos a tener, pero tampoco inferior del que vamos a tener. Somos hijos de Dios. Dios derramó su sangre por nosotros. Somos redimidos por la sangre de Cristo. Entonces somos especiales. Y debemos de desechar todo complejo. Así que este es el tema del día de hoy. Pero en el Señor que ha sido bendición para ti. Te invito a compartir este material si así lo ha sido. Te invito a suscribirte a este canal para más contenido. Los veo el próximo fin de semana con un video nuevo. Así que Dios les bendiga, Dios guarde y hasta la próxima.